Cuando usted diga que esté instalado todo, iniciamos. Ya. Buenos días, señor ministro. Agradezco su puntualidad y su presencia e inicio esta reunión el día de hoy quedando con la claridad de que tuvimos que realizarlo de esta manera porque la Constitución tiene prevalencia sobre la salud y de que decidí levantar la interpelación debido a eso. Y pues de alguna manera yo vi que fue protegido usted en el Congreso de la República de alguna manera. Es mi criterio. Yo creo que usted fue protegido en el Congreso por diferentes bloques y pues llegamos a esto, ¿verdad? A la cancelación de la interpelación, pero con la claridad que, como le dije a usted en el pleno, había muchísimas más preguntas que al inicio, ¿verdad? E inicio con ellas. Agradezco al equipo que lo acompaña hoy. El señor ministro podrá consultar y me responde usted, ¿verdad? Porque pues entiendo que para eso es un equipo de trabajo, ¿verdad? Ellos podrán auxiliarlo en algún momento para que usted nos pueda dar la respuesta oportuna. Y le doy inicio a esta reunión de trabajo para poder pues resolver estas dudas, ¿verdad? Gran parte de las preguntas que le haré el día de hoy ya estaban programadas en las preguntas que fueron presentadas a su ministerio, ¿verdad? Y otras preguntas que fueron surgiendo con el tiempo. Entonces, bienvenidos y damos inicio. ¿Cuántas reuniones sostuvo con el director ejecutivo del centro de gobierno y cuántas con el vicepresidente de la República? Bueno, estas no son. Ah, que nos pasaron el link. Sí, ¿cuántas reuniones sostuvo con el director ejecutivo del centro de gobierno y cuántas con el vicepresidente de la República? Muchas gracias, diputado. Buenos días también a su equipo de trabajo. Bueno, antes de iniciar también yo quiero agradecer primero la actitud y la madurez política que mantuvo usted durante todo el tiempo que duró la interpelación. Agradezco la educación, creo que fue una muestra de madurez política y creo que eso es lo que esperan los guatemaltecos de cualquier funcionario de cualquiera de los organismos de Estado. Así que muchas gracias, también quiero reconocerlo públicamente. En segundo lugar, quiero decirle, diputado, que adicionalmente le daré las respuestas, pero también le vamos a dejar la información impresa para que usted la pueda constatar. En el caso de esta primera pregunta, yo sostuve 9 reuniones con centro de gobierno y 6 reuniones con el vicepresidente de la República. Las reuniones que tuve con el vicepresidente de la República fueron en el marco de los gabinetes específicos, tanto de gabinete económico como el gabinete de desarrollo social, que nos toca ser la dirección técnica de ese gabinete. Entonces fueron en el marco tanto de mis funciones como de responsabilidades oficiales. En el caso del centro de gobierno se sostuvieron las reuniones con el delegado que teníamos en el Ministerio de Desarrollo Social para ir evaluando el avance de los compromisos y metas presidenciales que están en el marco del Plan General de Gobierno. Entonces, ustedes se reunieron con el delegado del centro de gobierno, más no con el director. Con el director nos reunimos solo en 2 ocasiones, que fue para hablar específicamente de programas, por ejemplo, como la estructuración del programa Nutriniños y para ver también el avance del programa de dotación de alimentos. Gracias. ¿Con qué entidades coordinó la distribución de los 200,000 kits? Juntos saldremos adelante. ¿Estas coordinaciones la manejó usted o el centro de gobierno? Este fue un programa que prácticamente se organizó en base a algunas donaciones que dieron tanto las empresas privadas, y inicialmente se empezó a trabajar con colaboración tanto de Conjuve, de Conred, del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, y nosotros en el marco del Plan Nacional de Redacción, cuando se activa la función 13, nos corresponde la coordinación de centros de acopio. Entonces, esa coordinación estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social
y también estuvo a nuestro cargo la regularización de las donaciones que había que reportar al Ministerio de Finanzas y que se encuentran ya precisamente contabilizadas y cuantificadas en el portal del Ministerio de Finanzas. ¿Pudiera yo entonces pedir información a Finanzas que la tienen porque ustedes la enviaron? Así es. Información que ustedes enviaron. Sí, de hecho es una información pública y ahí se registró cada una de las donaciones, quién fue el donante, qué es lo que donó y a cuánto ascendía en recursos monetarios cada una de esas donaciones. En reuniones que se han sostenido aquí con Red, es con Red a donde deben de llegar estas donaciones, y es con Red quien informa a usted y a Finanzas, o llegan a usted y usted informa a Finanzas. Nosotros, todos los que reciben donaciones, realmente en ese marco de la emergencia los recibía Conred. Si había sido el canal, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo, nosotros reportamos a Conred y Conred es quien lleva realmente el registro de donaciones, porque está también en el marco del Plan Nacional de Reacción, esa función que tiene que asumir Conred, y ellos reportan al Ministerio de Finanzas cada una de las donaciones de las diferentes instituciones de Estado para poder tener un informe integrado y total. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron los criterios para definir los beneficiarios de Bono Familia y el monto a entregar? Bueno, como ustedes saben, Bono Familia surge precisamente de la aprobación del decreto 13-2020 en el Congreso de la República, y es el Congreso el que establece tanto el presupuesto como los criterios de inclusión y exclusión. El presupuesto que fue aprobado fueron 6.000 millones de quetzales, y los criterios de inclusión y exclusión eran, por ejemplo, en el caso de la inclusión, que fueran hogares que tuvieran un consumo menor a los 200 kilowatts, que es la tarifa social. Se establecía también la posibilidad de que hubiera un porcentaje no mayor del 10% de hogares que no contaran con energía eléctrica y pudieran ser incorporados como beneficiarios de Bono Familia. Está establecido en el decreto, y también el decreto establecía que se tenían que priorizar los hogares con niños menores en situación de desnutrición, con adultos mayores o con personas en situación de alguna discapacidad física. Y los criterios de exclusión que establece el propio decreto es que inicialmente era que no podía ser beneficiario ningún pensionado ni jubilado del Estado. Tampoco podría ser beneficiario ninguna persona que recibiera ayuda de algún otro programa social, ni podría recibir ayuda tampoco a alguna persona que fuera trabajador del Estado, aunque tuviera un consumo menor de los 200 kilowatts. Posteriormente, el Congreso de la República modifica los criterios de inclusión y establece que sí podrán ser beneficiarios los pensionados o jubilados del Estado que tengan una pensión menor a los 2.000 quetzales. Eso se hizo ya cuando íbamos ya en proceso de ejecución, entonces hubo que ajustar prácticamente la plataforma informática para poder depurar nuevamente, porque ya habían sido excluidas algunas personas que sí eran pensionados o jubilados con pensiones menores a los 2.000 quetzales, porque así inicialmente lo establecía el decreto. ¿Cuál es la propuesta del Bono Familia, el Bono de Economía Informal y el Programa Alimentario fue propuesta al Ejecutivo? ¿Cuáles fueron las razones que no ejecutaron en el tiempo del confinamiento, sino que ahora que el país está en la reapertura, están dando las cifras de atención? En el caso de Bono Familia sí se ejecutó antes de finalizar el año, se trasladaron 6.000 millones al sistema bancario. En el caso también del Bono de la Economía Popular, que fue un aporte de un pago único de 1.000 quetzales, fueron 100 millones que se asignaron, por lo tanto alcanzaba para 100.000 personas. Esto era en base a los listados que enviaran los alcaldes de cada municipio, bajo declaración jurada, señalando que las personas que venían ahí eran personas que se dedicaran a la economía informal. Eso fue ejecutado también. En el caso del programa de dotación de alimentos, es un programa que se ejecuta conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo, y que se está haciendo la adquisición a través del Programa Mundial de Alimentos, de acuerdo a las mismas recomendaciones que se hicieron en el Congreso de la República. En este caso hubieron algunos problemas que se fueron planteados en el mes de diciembre inicialmente, porque precisamente por la crisis de COVID, el PMA tuvo algunos problemas con los contingentes de alimentos que ellos estaban adquiriendo. Por ejemplo, tuvieron el problema de que un buque quedó varado en Panamá, en el canal de Panamá, no pudo ingresar al país. Tuvieron el problema también que el frijol, por el grado de humedad que ellos habían establecido inicialmente, que era el 11%, en Guatemala no se conseguía ese grado de humedad, entonces tuvieron que estar rechazando muchos de los embarques que había, y eso no permitió en algún momento que las raciones estuvieran completas. Nosotros no podíamos trasladar raciones parciales, sino que teníamos que esperar a que tuvieran todos los insumos para poderlas entregar. Llevamos en este momento
Llevamos en este momento 350.554 raciones ya distribuidas. Se han dado raciones pendientes de entrega, son 230.606. El porcentaje de ejecución que lleva el Ministerio de Desarrollo, que es independiente del Ministerio de Agricultura, es de 60%, porque el mismo decreto establecía que nos teníamos que poner de acuerdo con Agricultura. Entonces ellos están distribuyendo a nivel rural y nosotros en centros urbanos. También hemos tenido pues la ventaja de que por ser el PMA, aunque tuvieron problemas de adquisición, sí garantizaron la calidad y precio, y eso nos permitió tener ahorros. Entonces, de 480.000 raciones, que era lo que inicialmente se había establecido por el costo, con los ahorros que logró el PMA, bajar costos o comprar insumos mucho más baratos, se logró subir el número de raciones con el mismo presupuesto. ¿Quién ha administrado las donaciones que se convirtieron en los kits Juntos Saldremos Adelante? El ministro del Centro de Gobierno, y quisiera que me indique la persona responsable del registro y liquidación de estas donaciones. Bueno, en este caso, como le indicaba anteriormente, señor diputado, es el secretario de CONRED, el encargado de hacer el registro de todas las donaciones y mandarle el informe al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Cuáles son los criterios de distribución de los kits Juntos Saldremos Adelante? En reuniones usted ha dicho que ha sido por el COE, pero tenemos registro que ha habido entidades como WASP a quien le entregaron kits Juntos Saldremos Adelante. Los kits Juntos Saldremos Adelante fueron unas cajas que contenían más o menos 35 libras de alimentos, fueron 200.000 cajas. También lo que se estableció ahí, que fueran los COEs a través del COE nacional que preside CONRED, los que enviaran los listados de quienes deberían ser los beneficiarios en cada uno de los municipios. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue nada más apoyar en el tema operativo de la distribución dentro del centro de acopio, que en este caso era el domo de la zona 13 en ese momento, pero la distribución la hizo el ejército. Ellos distribuyeron realmente con sus camiones y con su personal del ejército y también con apoyo de la policía, en base a los listados que entregaron los COEs y que administró y llevaba el COE nacional que preside el secretario CONRED. Toda la responsabilidad entonces era de CONRED. Ese registro sí. ¿Cuáles son las tareas del Viceministerio de Protección Social y cuál era su papel dentro del registro de las donaciones? E indique por qué en menos de 8 meses sus dos viceministros renunciaron a este cargo. En el caso del Viceministerio de Protección Social, dentro del marco del Plan Nacional de Respuesta se establece que el Viceministerio de Protección Social es el encargado del registro de las donaciones, por lo que es responsabilidad de ese vicedespacho realizar las coordinaciones necesarias para cumplir con las funciones establecidas en el PNR. Respecto a las renuncias, fueron motivos estrictamente personales, los cuales hicieron ver en sus cartas de renuncia, las cuales fueron aceptadas por el presidente y de las cuales les tenemos copia, señor diputado, para que pueda usted constatar qué fue lo que cada uno de ellos estableció. Gracias. Es cierto que durante los últimos 4 meses se han estado repartiendo alimentos en la sede del MIDES. ¿A quién se ha beneficiado con esos alimentos o qué entidad gestionó dichos apoyos? En la sede del MIDES. Sí. Nosotros solo no tenemos alimentos en la sede de MIDES, que es en la zona 9. Entonces no es cierto. No, lo que sí tenemos es tal vez alimentos en algunas sedes departamentales o municipales que son del programa nacional, del programa de distribución de alimentos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y que ha generado alguna confusión, y es importante su pregunta, diputado. Es que los listados de beneficiarios también de la distribución de alimentos los elaboraron los COEs también. ¿Por qué? Porque ahí participan tanto las autoridades locales, es decir, el alcalde, como la misma sociedad civil a través de los COJODES. Se pidió que ellos enviaran los listados y fue la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional la que hizo la validación de cada listado para depurar que no hubieran beneficiarios repetidos. Entonces enviaron ya los listados y se inició la distribución. Sin embargo, por algunos motivos, cuando se distribuía en algún departamento o municipio, generalmente hubo un excedente, que la gente que no llegó a recoger esa dotación de alimentos, como por el registro que se tiene, no se le puede dejar de dar a nadie que esté en el listado, pero tampoco se le puede entregar a nadie que esté en el listado. Entonces el excedente que quedaba había que resguardarlo hasta que CESAN mandara nuevamente un listado de hogares sustitutos o beneficiarios sustitutos. Y eso es lo que generó en algunos casos en municipios que algunos alcaldes veían que habían alimentos y decían no se está distribuyendo, pero era porque el mismo decreto establecía el mecanismo que nosotros no podíamos darlo de una manera, pues tomando nuestros propios criterios. O sea, algunos alcaldes hubieran querido o querían sacar sus propios listados
o decían, démonos, nosotros lo damos, tenemos a quien dárselos, pero no podíamos hacerlo porque en todo caso hubiera sido eso objeto de un reparo en la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuáles fueron los criterios para compras a la empresa Nútrica? ¿Cuál es la cantidad de compras que se han realizado, montos y quiénes son los beneficiarios de las compras a la referida empresa? La entidad mercantil denominada Alimentos Nutricionales Centroamérica, Sociedad Anónima Nútrica, se le adjudicó el contrato un único evento denominado Adquisición Azúcar y Mezcla de Harina Fortificada para atender personas o familias afectadas por el virus identificado como COVID-19 en el mes de julio del año 2020 por un monto de 1.965.200 millones, consistente en la entrega de 3.230 sacos de 100 libras de azúcar y 119.000 bolsas de 1 kilogramo de mezcla de harina fortificada. Los criterios, calificaciones son los contenidos en el término de referencia de dicho concurso, aprobado mediante resolución de fecha 25 de mayo de 2020. Fue un concurso público y competitivo. Los beneficiarios de dichas compras fueron los COCODES municipales y asociaciones que solicitaron al FODES la ayuda alimentaria por el efecto que causó la pandemia en dicha comunidad en el virus denominado COVID-19. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos? ¿Quién ordenó la compra de las galletas fortificadas y cuáles fueron las razones por hacer una compra en los últimos minutos del estado de calamidad? El programa de alimentación comunitaria PROACO, que es uno de los programas que está dentro del FODES, tiene como objetivo principal asistir a las comunidades en condiciones de extrema pobreza e inseguridad alimentaria y en situación de vulnerabilidad generadas por diversas causas, por lo cual se han entregado diversos productos alimentarios y no alimentarios. Para que las comunidades logren un desarrollo integral. Por ese motivo se prestó una atención especial trabajando para lograr minimizar esos índices como parte de la política de gobierno en contra de la desnutrición. Se esperaba que el proyecto de apoyo nutricional con galletas nutricionales mejoradas formaran parte de una aplicación efectiva del decreto de todos los niños de Guatemala para disfrutar de una vida y salud plena. Fue diputado un evento que al final no se adjudicó, no se llevó a cabo dicha compra. Fue un proceso público también, se subió en Guatecompras, participaron 2 empresas. Una empresa presentó documentación falsa, por lo cual también se colocaron las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Y a pesar de que en 2 oportunidades la Junta Calificadora evidenció que el proceso había sido transparente, precisamente por las dudas, señalamientos que se estuvieron haciendo, tomamos la decisión de que el evento no se llevara a cabo. ¿Quién decidió comprar a última hora? Ahí no es que se haya decidido comprar a última hora, diputado, sino que lamentablemente fue el momento en que se estuvo en la cuota y que realmente se estaba ya terminando el estado de calamidad. El decreto del estado de calamidad también establecía que todo evento que se lleve a cabo dentro de los plazos que están establecidos del decreto de calamidad pueden ser considerados como devengados, aunque no sean pagados todavía. Sin embargo, tampoco se llevó a cabo ese evento. No sé si lo trae, pero solicito sí, la denuncia que usted puso al MP. Ok, por favor, para que consigamos copia de la denuncia que se presentó al MP ante la empresa que presentó documentación falta. Indique el nombre de la empresa que desarrolló la plataforma para la base de datos del bono familia, asimismo el ente supervisor de la misma. Para la implementación y uso de la plataforma tecnológica desarrollada para la ejecución de bonos familia, se contó con el apoyo de cooperación interinstitucional a través de una cooperación técnica no reembolsable por parte de UNICEF y Banco Mundial. Es decir, no tuvo ningún costo para el Estado, tuvimos el acompañamiento de 2 instituciones de nivel internacional que ya habían tenido experiencias en otros países del mundo y que permitió que afortunadamente Guatemala pudiera desarrollar esa plataforma con la que no se contaba anteriormente y que hoy queda ya como un legado también para los futuros gobiernos. Dicho sea de paso, quisiera comentarle, señor diputado, que precisamente la semana pasada se llevó a cabo el 12 Foro Latinoamericano y del Caribe de Ministerios de Desarrollo Social, en el que el único país de Centroamérica que fue invitado a participar fue Guatemala.
por precisamente los resultados de ejecución que hubo. En el caso de Honduras, a pesar de que el Congreso también les aprobó un presupuesto para un bono familia, no lograron hacer la plataforma, por lo cual no lograron hacer ninguna ejecución. Muchas gracias. Adicional a esta pregunta, ¿quién estuvo supervisando la creación del mismo? ¿Quién la pagó? Era una asistencia técnica de UNICEF, de Banco Mundial, y con participación, por supuesto, de la Dirección de Informática del Ministerio de Desarrollo. Indique el número de usuarios de energía eléctrica entregados por empresas tanto privadas como públicas y cuántos de ellos cumplían el criterio de menos de 200 watts. Tal vez nos podría repetir, diputado. Sí. Perdone. Indique el número de usuarios de la energía eléctrica a los que se le entregó ¿Bono familia? sí, Indique el número de usuarios de energía entregados por empresas tanto privadas como públicas. públicas. ¿Y cuántos de ellos cumplían el criterio de menos de 200 watts? Aquí hay que señalar primero que inicialmente se había establecido que eran 3 empresas las que distribuían energía eléctrica en el país, pero adicionalmente se incorporaron alrededor de 16 empresas municipales que distribuyen, 16 empresas municipales que también distribuyen energía eléctrica. Por poner un ejemplo, el caso de la municipalidad de Quetzaltenango, ellos hay una empresa que distribuye en el departamento de Quetzaltenango. Eso también hubo que incorporarlos y tener reuniones, de hacer un convenio con cada una de esas empresas, porque cada una de ellos tiene un mecanismo distinto de facturación. Es decir, algunos emiten factura, algunos no dan factura, sino que dan un recibo simple. Y también había que llevar ese registro. Logramos hacer el registro, al final fueron 2.600.000 los beneficiarios de bono familia, que de estos 150.000 fueron hogares que no tenían acceso a energía eléctrica y el resto son los que cumplieron con esos criterios. Vamos a dejarle impresa la respuesta donde están los datos específicos de cada una de las empresas generadoras. ¿Con qué entidad hicieron el cruce de datos para contar con la base de datos y por qué llegó código a gente que no lo necesitaba, muertos o empleados públicos? Se cruzaba la base de datos, por ejemplo, con varios ministerios y con el RENAP. Se enviaba el listado al RENAP para que ellos validaran que las personas estuvieran vivas. El tema que se dio en algunos casos, por ejemplo, es que el decreto establecía que el bono familia era para las personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad. Pasa que en Guatemala hay muchas personas que tienen varias propiedades a su nombre, por ejemplo, en locales comerciales o pequeños apartamentos. Cuando llegaba el recibo, llegaba a nombre del propietario del bien inmueble. Sin embargo, el decreto establecía que el beneficiario tenía que ser el arrendatario, no el dueño de la propiedad, es decir, la persona que residía en el lugar. Hubieron casos de personas que se quedaron con los recibos, hicieron cobro y registro de bono familia, y es parte de los casos que han sido denunciados ante el Ministerio Público. ¿Cuántos casos tienen denunciados? Nosotros hicimos más o menos 8.000 denuncias entre personas, por ejemplo, que cobraron de manera irregular, personas que falsearon información, porque cuando uno llenaba la plataforma con los datos, uno bajo juramento declaraba que los datos que estaba dando eran ciertos. Pero ahí podía existir la posibilidad de que una persona que trabajaba en el Estado, en el Congreso, en una municipalidad, en el organismo ejecutivo, podía poner que no era trabajador, o podía poner que no tenía pensión, y sí la tenía. Entonces estaba falseando información, y en algunos casos, hasta que se hacía el cruce de información, se identificaba. También hubieron otros casos que son importantes aclarar, diputado, y es en el caso de que a veces se habla de que se le pagó a muertos. Lo que sucedió es que muchas personas, o algunas personas que se inscribieron como beneficiarios de bono familia, que llenaron los requisitos legales y que efectivamente podían ser beneficiarios, lamentablemente, entre el tiempo del primer aporte y el tercer aporte, algunos pues sufrieron de COVID y fallecieron, algunos por accidentes o por enfermedades. ¿Y qué pasaba en este caso? El nombre de la persona queda registrado como beneficiario de bono familia porque no se puede eliminar, queda en la base de datos porque efectivamente fue beneficiario. Lo que pasa es que en el momento que se identificaba o el registro ya estaba, el registro de su fuerte era inscrito ante el RENAP, y en ese momento no podían accederse a hacer los siguientes pagos. Entonces hay casos de personas que aparecen fallecidas, que sí hicieron el cobro, por ejemplo el primer cobro, o algunos hasta el segundo, pero ya no hicieron el tercero porque fallecieron en ese proceso. Digamos entonces que esto ya es responsabilidad del Ministerio Público porque usted presentó la denuncia. Sí, presentamos las denuncias. El Ministerio Público ya tendrá que proceder como lo considere. Usted Sí, ya presentó la denuncia y lleva el stop. Sí, de hecho inicialmente hasta cuando en la fase
Así es el nombre de esta ventanilla, bono familia, para que yo pueda solicitar información. Realmente era una fiscalía, ¿verdad? ¿Cuál es la...? Por favor. Buenos días, señor diputado, para hacer de su conocimiento de que todas las denuncias con respecto al bono familia de que se trabajó por fiscalías y se utilizó una metodología en que por departamentos se iban haciendo las denuncias y todas las fiscalías municipales de los 22 departamentos han recibido denuncias. En Guatemala está trabajando la Fiscalía Metropolitana. Entonces, para cerrar esta pregunta, únicamente incluso esto con el RENAP. Con RENAP y con, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, con los que tenían programas para ver que no eran beneficiarios que duplicaran sus programas sociales. Gracias. Indique el nombre de las empresas, montos, propietarios de las empresas que tienen asignados proyectos por parte del FODES para el año 2020. Señor, ahorita lo vamos a ampliar. Sí, aquí son varias. Ahorita se lo ampliamos. Claro, es una chiquita la letra. Aquí está, mira. Los progresos tenemos, bueno, por ejemplo, en el caso del mejoramiento de la calle Calzada Edín Roberto Nova, salida al Progreso Jutiapa, Monjas, Jalapa. El departamento de ejecución es Jalapa, el proveedor adjudicado es Henry Eduardo Archila Sánchez, tiene su número de NIT, la fecha de adjudicación, el monto y la fecha de aprobación. Y así tenemos, le podemos dejar, diputado, toda la lista de cada uno porque son varias. ¿Me lo dejo? Sí, por favor. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos para la apertura de comedores sociales en municipios como Santa Lucía, Cochumalguapa, donde el centro de gobierno realizó la inauguración y no se aperturaron en la ciudad capital, por ejemplo? Sí, diputado, nosotros encontramos más o menos 11 comedores funcionando cuando llegamos en el año 2020. Actualmente tenemos 20 comedores. Los criterios que se han definido es que los comedores verdaderamente primero cumplan con una función social, que verdaderamente llegue la gente que más necesidad tiene de poder acceder a los alimentos, priorizando a madres solteras con sus niños, priorizando a adultos mayores o personas con discapacidad. Ahora también se le sirve la misma ración de alimentos tanto a un niño como al adulto. Cuando nosotros llegamos solo se le daba el alimento al adulto y él tenía que compartir con los niños el mismo plato de comida. Ahora se le sirve a todos por igual. Y los criterios son identificar en el mapa de pobreza y desnutrición tanto los municipios y departamentos, y ir nosotros tratando de aperturar en donde se ve mayor necesidad. Tenemos actualmente una lista de solicitudes, más o menos de alrededor de 30 municipalidades que han solicitado, porque el proceso para poder aperturar un comedor social es que tenemos que tener la solicitud de la municipalidad, porque ellos también asumen algunos compromisos en el funcionamiento de dichos comedores. Luego se firma un convenio y ya con el convenio se puede iniciar el proceso de establecimiento de un comedor social. Entonces es la municipalidad quien lo solicita. Sí, ese es el primer paso, que mande un listado. Ahora en diciembre iniciamos con una modalidad que no se había hecho anteriormente, que es comedores móviles, y la idea era poder acercar directamente la comida a las personas y que ellos tuvieran necesidad de movilizarse. Iniciamos en el mes de diciembre con un comedor móvil que empezó a funcionar en la zona 7 y es precisamente en coordinación con los líderes comunitarios quienes ellos determinan o solicitan qué días deben de estar en qué lugares y el listado de beneficiarios para que ellos garanticen precisamente que lleguen personas con las características anteriormente señaladas. Acabamos de tomar la decisión de cerrar un comedor en el Milagro, ¿no? ¿Dónde es? Misco. El Milagro Misco se tuvo el problema de que el mismo comedor estaba siendo objeto de extorsión, estaban pidiendo extorsión para que pudiera llegar la alimentación, y se daba el caso que también llegaban integrantes de maras a retirar la comida y la salían a vender.
Entonces ahí sí que por no cumplir con ese criterio social decidimos cerrar. Para que este año ya no va a funcionar ese comedor. Okay. Tomando en cuenta entonces de que es debido al mapa de pobreza, me imagino que ya habrán comedores en Jocotán, en Camotán, o serán los próximos. Estamos ya esperando las solicitudes de algunos alcaldes. Les hemos planteado precisamente que necesitamos que ellos nos soliciten el comedor, porque no podemos de manera unilateral ir a imponer el establecimiento de un comedor. Ya tenemos varios listados y si usted está de acuerdo, le puedo pedir también al programa de comedores que le envíe la lista de municipios que han solicitado hasta el día de hoy un comedor. Sí, por favor, que me lleguen el informe. Bueno, me preocupa esto de los comedores enormemente, porque con la claridad que tenemos de dónde hay necesidad de un comedor, con urgencia, y esperar que el que tengamos que esperar esta solicitud de las municipalidades, y si a las municipalidades no les interesa, no les importa, no va a llegar el comedor. Otra manera, señor ministro, para que podamos agilizar esto. Como este es un programa que funciona con un reglamento y un manual de procedimientos, tendríamos que modificarlo para que, por ejemplo, pudiera ser de una manera unilateral, que el ministerio pudiera establecer comedores sin participación de las alcaldías, pero esto también implicaría contar con un presupuesto mayor, porque entonces tendría que ser del mismo programa el que tendría que pagar el local, tendría que pagar a las personas que trabajan ahí, y eso es algo que actualmente se hace de manera conjunta con las alcaldías, por dos razones. Uno, por el tema presupuestario, pero también por el tema de que ellos se involucren y se empoderen del proyecto y se dediquen a apoyarlo también. Gracias, señor ministro. ¿Cuál es el costo por tiempo de comida que se proporciona en el Hospital Parque de la Industria, así como en los comedores sociales? ¿Cuál es el nombre de la empresa contratada? Solo quisiera inicialmente plantear que la comida que se sirvió precisamente en los hospitales temporales, en albergues y a los enfermos de UNAER fue una ayuda, digamos, extraordinaria que dio el Ministerio de Desarrollo, porque no estaba en el marco de sus funciones. Se hizo precisamente a solicitud del Ministerio de Salud. Se le informó al Ministerio de Salud el año pasado, a finales del año pasado, que ellos tenían que ya a partir de este año incorporar en su presupuesto eso, porque nosotros ya no podíamos seguirles otorgando la alimentación. Sin embargo, precisamente por la crisis se hizo así. En el caso del hospital temporal del Parque de la Industria, el costo por ración de desayuno eran de 20 quetzales con 10 centavos, el almuerzo de 23 quetzales y la cena 22 quetzales. La empresa proveedora es Banquetes de Guatemala Sociedad Anónima, es una empresa que presta el servicio desde el año 2018 a través de un contrato abierto. Es decir, ese contrato no fue realizado por las actuales autoridades, viene desde el año 2018, y quien aprueba la designación del contrato abierto es el Ministerio de Finanzas. Pero también quisiera comentar, diputado, que a principios del año pasado, cuando iniciamos nosotros funciones, tuvimos reuniones con estas empresas y logramos bajar en un promedio de un 20%, 18%, 15% de valores en los diferentes municipios y departamentos, lo cual nos permitió precisamente que con ese mismo presupuesto le pudiéramos dar alimentación a más personas. ¿Ustedes supervisan a quien monitoree cómo está la comida, en qué calidad, si tiene las condiciones, la calidad necesaria, el sabor incluso? Sí, efectivamente, de hecho, eso fue parte de los compromisos que adquirió esta empresa cuando iniciamos nuestra gestión. Ellos están poniendo nutricionistas, nosotros también tenemos nutricionistas, tenemos supervisores de comedores, tenemos un encargado en cada comedor, y ellos tienen que registrar la cantidad de porciones que ingresan, las cantidades de porciones que se consumen y la calidad de la alimentación que se sirve. De hecho, la intención es que precisamente cada porción o ración de alimentos tenga las calidades nutricionales y calóricas necesarias para que verdaderamente apoyen al combate de la desnutrición. ¿Cada cuánto supervisan la comida o la están probando? Pues prácticamente ¿Lo hacen al azar? Tenemos un encargado por comedor diariamente, o sea que está ahí de lunes a viernes el encargado en cada comedor. Tenemos un supervisor que supervisa por región los comedores para ver que toda la documentación esté correcta, la ejecución sea la correcta, y también pues estamos permanentemente abiertos a que si hay algún cuestionamiento, señalamiento de la calidad de la comida, como sucedió en algún momento en el Parque de la Industria. Intervenimos. ¿Qué pasó en el caso del Parque de la Industria? El compromiso del Ministerio de Desarrollo era llegar
que el alimento llegara hasta la puerta del Parque de la Industria. De la puerta del Parque de la Industria hacia adentro ya era responsabilidad del Ministerio de Salud, que es quien administraba el hospital, el manejo de la comida. ¿Qué pasó? Que llegaba la comida, por ejemplo, a las 12 en punto, pero manipulaban ellos el alimento y a veces lo empezaban a distribuir a las 2 de la tarde. Entonces el alimento ya estaba frío. O si no lo manejaban adecuadamente, pues se movía. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con la empresa llegó a supervisar, se les capacitó a los encargados de la distribución dentro del parque cómo podían hacer el manejo y se evitaron los problemas. De hecho, ahí logramos llegar también a un acuerdo que me parece importante, que es que la empresa daba 2 menús distintos. Uno para los médicos y personal del hospital y otro para los pacientes. Señor ministro, ¿cómo recuperar esos los recursos de los 7,000 beneficiarios de Bono Familia que fallecieron? ¿Qué se hará? Porque eso lo cobró gente. Ya me queda claro que hay denuncia. Sí. Bueno, los aportes del Fondo de Bono Familia fueron entregados a los beneficiarios a través de una acreditación a una cuenta monetaria simplificada, para la cual, al finalizar el Fondo de Bono Familia, los bancos participantes iniciarán con la devolución de los fondos no utilizados por parte de los beneficiarios al Fondo Común. ¿A cuánto estará esto ya regresando? Hoy es el último día, como 19 de enero, para fecha de que las personas que todavía tuvieran un saldo pudieran hacer uso de él. Al finalizar el día de hoy, los bancos tienen que iniciar a hacer un cuadro y un informe de cuánto fue lo que ejecutaron y qué quedó, para eso hacerlo devolución al Fondo Común. ¿Cuál ha sido el gasto en publicidad, señor ministro, que usted ha realizado desde que se enteró que iba a ser interpelado? Bueno, la verdad, diputado, es que nosotros iniciamos un proceso de socialización e información de los programas y proyectos de Bono Familia, que no fue por la interpelación, sino que ya venía anteriormente planificado. De hecho, esperamos poder continuar con él, porque uno de los señalamientos que se han hecho es que no está el gobierno informando lo que estábamos haciendo. Entonces, el monto que se tiene hasta el momento son 4.817.761.76, y vamos a adjuntarle un cuadro con información de quiénes y cómo fue la distribución. Por favor. En este cuadro que me dejan o que me van a enviar, si hay cables, si hay compañía de televisión, si hay radiales, si hay empresas. Sí, ahí están las empresas identificadas, que son básicamente las que todos conocemos, ¿verdad? Las empresas de televisión, de Canal Abierto, TV Azteca, Canal Antigua, Emisoras Unidas, Radio Sonora. Fueron realmente las de mayor cobertura, porque no alcanzábamos para tener cobertura, por ejemplo, en radios locales, que nos hubiera gustado, pero ya el costo se hubiera elevado muchísimo. Bueno, agradezco entonces, señor ministro, sus respuestas, que se presentara con su equipo para que lo apoyara en las respuestas de las mismas. Vamos a quedar a espera de los informes, y esto pues queda como evidencia, esta reunión queda como evidencia de que se está llevando la información a la gente, que la gente es quien tenía dudas, preguntas, comentarios con respecto a los recursos, de cómo están ejecutando, porque a fin de cuentas son nuestros impuestos los que ustedes ejecutan como ministros, y que esperamos que lo hagan de manera responsable y de manera de prioridad hacia los guatemaltecos. Eso es importantísimo. Ojalá podamos ver qué hacemos con esos comedores que están haciendo solicitados, porque no están solicitados por gusto, ¿verdad? Hablar con los alcaldes y que se puedan hacer responsables y manden la solicitud para que se aperturen más comedores solidarios. Tal vez en los informes, tal vez si puedan agregar las cartas de entendimiento que exista de asistencia técnica entre la cooperación del Banco Mundial y UNICEF, y los requerimientos de validación que se hicieron a RENAP y a las otras instancias, porque técnicamente es incoherente, digamos, que si se tiene ya una base de datos, se tenga que validar, digamos, con RENAP, si al momento, cuando anunciaron la creación de esta plataforma, y el señor ministro se recordará, habían hablado de que iban a estar cruzada la información con el RENAP, con ONSEC y el resto de instituciones. Entonces no se entiende, digamos, cómo
cómo es que salieron fallecidos, cómo es que salieron migrantes, cómo es que le llegó el bono inclusive a gente que trabaja, digamos, en instituciones públicas, municipalidades, si ya había una base de datos. O sea, esa parte creo que no queda muy clara todavía. Entonces, si pudiera, digamos, venir ahí también las cartas de entendimiento y ese cruce que pudo haber con ONSEC, con RENAP y las otras instancias, inclusive con esto del MAGA de los beneficiados. Y algo muy importante, diputado, si se pudiera hacer una desagregación del 10% de la población que hablaba, digamos, en el tema del bono familia y en el tema de los programas, del programa alimentario. También creo que eso es importante. Y la otra parte que creo que también es interesante es el listado de bancos en que estuvo depositado los recursos. Y no sé si puede ser una declaración jurada o no sé, digamos, ustedes sabrán el mecanismo donde se deje establecido si estos recursos ganaron o no intereses, digamos, como cualquier depósito que usted hace en el banco del sistema. Si no hubo ningún tipo de intereses, pues que pueda quedar constancia, y si lo hubo, pues de plano también, y qué es lo que se va a hacer con ese dinero, porque creo que es importante y es una de las cosas que la población ha estado pidiendo. Esa parte creo que es importante, diputado, nada más como para que haya referencia a este tipo de situaciones, digamos, en el informe, y que sí quede claridad, digamos, cuál era el papel de Conred en este caso, porque lo de las donaciones también queda muy en el aire, digamos, todavía el tema de apuntalar quién era el que realmente llevaba registro, porque Conred lo que dice es de que era el Mides, y ahora ustedes dicen que es Conred. Entonces, en este cruce de cosas creo que queda todavía muy en el aire el tema de las donaciones, solo como para tratar de tener la información correcta. Y tal vez la otra es que quede claridad, digamos, cuál era el papel de la UASP, de la Unión de Acción Sindical y Popular, dentro del tema de la distribución de los kits Juntos Saldremos Adelante, porque si hay un informe de ustedes donde deja referencia que le dieron 40,000 kits a la Unidad de Acción Sindical y Popular, y hay una foto inclusive del dirigente de esta organización con el señor presidente, ya cuando él había ganado la presidencia de San Marcos, para que no se vaya a malinterpretar de que puede ser que por ahí haya habido algún nivel de complacencia con alguna entidad en específica, sobre todo porque en el tema por lo del COE que hablaban ustedes, que era, digamos, ahí era la instancia, entonces no entendemos cómo es que salieron 40,000 beneficiarios por otro lado. Y tal vez, diputados, si pudieran venir también copia de las declaraciones juradas con listados anexos de esas municipalidades que se le dio, digamos, el tema del beneficio del comercio informal. Eso creo que también es importante, porque hay casos como nosotros tenemos información de 4 municipalidades donde la municipalidad le decía a X persona: mira, levantar el listado y yo te voy a firmar la declaración jurada porque el MIDES me la está pidiendo. O sea, ese tipo de situaciones, que pueda venir la declaración jurada firmada por el alcalde o la entidad que lo haya soportado, con el listado de beneficiarios, un poco también para ver por ahí que todo ha sido en ese momento transparente. Entonces quedamos a espera de este informe para el lunes 25, ¿verdad? Ahí podremos validar la información que nos han entregado el día de hoy ustedes. Señor ministro, esto no es un cierre. Yo voy a estar fiscalizando al azar actividades que esté realizando el ministerio. Estaré yendo a visitar comedores solidarios, estaré dándole seguimiento. O sea, aquí se cierre de esta interpelación que se cae por la necesidad de la urgencia de las vacunas, pero mi compromiso es que voy a estar muy de cerca, fiscalizando al Ministerio de Desarrollo Social como diputado al Congreso de la República, y que tengo el poder de hacerlo, ¿verdad?, para que la gente esté enterada. Entonces, que no les sorprenda, señor ministro, que visite comedores, que vaya a sus oficinas o que siga pidiendo información. Claro que sí, diputado. Quiero agradecerle nuevamente por la caballerosidad y la educación con la que se condujo esta interpelación. Por supuesto, yo soy conocedor precisamente
de las funciones que tiene un diputado, entre ellas la legislar, representar y fiscalizar. La fiscalización es un derecho constitucional que se le otorga a los diputados en el Congreso de la República y por lo tanto las puertas tanto del Ministerio como de los programas estarán siempre abiertos para cualquier diputado o diputada que quiera cumplir con su papel de fiscalización. Bueno, doy por levantada esta reunión. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.